Muy buenos días, queridos televidentes, todas las personas que me ven y me escuchan por acá, por su programa Periodismo y Sociedad, acá en este canal 19 Cinevisión. Gracias a todas las personas que me siguen por Instagram y que nos ven, nos acompañan como cada miércoles acá en esta sección Vía de Emprender de su programa Periodismo y Sociedad. Hoy, como cada miércoles, les tengo un tema muy importante y para compartir este tema, abordar este tema, tenemos un invitado muy especial. Muy buenos días, licenciado Doni Abreu. Buenos días, Irene Lugo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues de seguro, muchos de ustedes que nos están viendo acá lo conocen, porque él, además de ser abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, también ¿verdad? Es licenciado en Administración de Empresas y es CPA, Contador Público Autorizado. Y como que no cabía más, es profesor actualmente en la Universidad de la Tercera Edad, en la UTE. Así es, impartimos ahí varias materias y tenemos varios años ejerciendo como maestro. Así es, y por eso digo, seguro muchos de ustedes han visto esa carita, han visto ese personaje, porque seguro en su trayectoria como maestro, como profesor, ha tenido que ver muchas personas, muchos estudiantes, cientos y cientos de estudiantes en cada cuatrimestre. A eso también agrega de un largo ejercicio Así en los mismo, tribunales, que hay que interactuar con clientes, abogados, con público. Exactamente. Nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación para compartir un tema muy importante que muchas personas realmente no le dan el valor que realmente se merece, y tiene que ver con el contrato de trabajo. Sabemos que el Código Civil establece varias formas de establecer un contrato de trabajo, incluso es aceptado el contrato verbal. Sin embargo, ¿qué tan importante es establecer ese acuerdo entre empleador y empleado mediante un documento por escrito? Inicialmente, y tal como mencionas, el Código Civil establece 4 condiciones para que las partes puedan obligarse. Primero es tener el consentimiento. Exacto. O sea, que la voluntad expresa de ambas partes de contratar. El segundo elemento es la capacidad. El tercero es un objeto cierto. Y la cuarta es la licitud de esa causa. Sin embargo, en el derecho del trabajo, el contrato de trabajo tiene, aparte de esos requisitos, de esas condiciones, tiene otras. El contrato de trabajo viene del derecho del trabajo, que es un derecho especializado, un derecho sui generis, un derecho autónomo. Y sobre todo porque tiene la característica de cubrir al trabajador, porque lo que presta es socialmente hacia su beneficio personal y hacia la sociedad. Por eso el contrato de trabajo lo define el código diciendo que el contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona llamada trabajador le va a prestar su servicio a otra persona llamado empleador bajo la relación de subordinación y a cambio de un salario. Así mismo. Por eso, aparte de las 4 condiciones que tiene el contrato civil, aquí tenemos 3 elementos constitutivos en el contrato de trabajo. Primero será la prestación del servicio. Sí. Lo segundo será el salario. Y lo tercero es la relación que va a tener de subordinación entre empleador y trabajador. ¿Y qué es la relación de subordinación? Exacto. Es la capacidad que tiene el empleador de dirigir técnica, económica, social y jurídicamente al trabajador durante
la jornada de trabajo y mientras permanezca el contrato de trabajo. Así es, así es. Bien. Estuvimos hablando aquí en un programa anterior acerca de eso, del derecho al trabajo, y que era algo protegido, es un derecho protegido por la Constitución. Tenemos lo que es el derecho del trabajo y derecho al trabajo. El derecho del trabajo es el conjunto de normas y reglas que va a regular las relaciones entre los empleadores y los trabajadores. Sin embargo, el derecho al trabajo es un derecho fundamental establecido en el artículo 62 de nuestra Constitución. Y es importante porque nuestra Constitución, que es del año 2010, establece una Carta de Derechos Fundamentales a partir del artículo 37. Sí. Sin embargo, el contenido del artículo 62 del derecho al trabajo ya estaba definido en el Código del Trabajo desde el año 1992, cuando establece que el derecho al trabajo es un derecho que el Estado debe brindarle al trabajador para protegerlo, para que éste pueda, a través de su trabajo, poder subsistir, poder suplir sus necesidades básicas y perentorias. Así es, así es. Realmente, como dije al inicio, muchas personas no toman en cuenta la importancia de establecer ese contrato, y ciertamente muchos emprendedores, precisamente al inicio de sus operaciones, antes de convertirse ya en un negocio grande, por lo regular establecen ese acuerdo entre empleador y empleado mediante un contrato verbal. ¿Cuáles son las dificultades que presenta el establecer ese acuerdo con empleador-empleado mediante un contrato verbal? Como tú hablas de emprendedores, nuestra sociedad estaba conformada, y sobre todo cuando en el año 1992, que es a partir de cuando empieza la ley 1692, que es el Código de Trabajo, había mucha informalidad. Aún hoy existe esa informalidad laboral. Por eso el Código de Trabajo establece que hay un contrato de trabajo en esa relación que mencioné ahorita. No importa que el contrato sea por escrito o sea verbal. Dice el mismo código, lo establece la ley, la doctrina y nuestra jurisprudencia, que no importa el tipo de contrato que sea, no importa que sea escrito o sea verbal. En toda relación de trabajo se presume que hay un contrato de trabajo. ¿Cuál es la importancia de hacerlo por escrito? Exacto. Porque tú ahí en el contrato escrito vas a estipular una serie de condiciones, de obligaciones y de deberes, tanto del empleador como del trabajador. Claro, del empleador hacia el empleado, igual del empleado hacia el empleador. De hecho, el contrato de trabajo se clasifica en materia laboral en contrato de trabajo por tiempo indefinido. ¿Cuál es el contrato por tiempo indefinido? Es aquel que va a satisfacer las necesidades continuas y permanentes de la empresa. Y la subclasifica en los contratos de trabajo por cierto tiempo. Estos son los contratos por cierto tiempo, contratos de servicio determinado, contrato por obra determinada, los contratos del área azucarera, los contratos temporales y los contratos de temporada. Entonces, estos contratos son para una ocasión específica, para incrementar la producción en determinada época del año. Diciembre, por ejemplo. Diciembre para las madres, para la actividad escolar. De igual manera, el contrato de obra o servicio determinado, que se usa mucho en el sector de la construcción. Entonces, usted va a contratar en el desarrollo de una obra, en la construcción de una torre, y usted va a contratar los obreros según la etapa que vayan a desarrollar. Una vez terminado el taller, como se le llama técnicamente, si usted contrató varillero, ese contrato tendrá vigencia para ese obrero que es varillero mientras la etapa de varillería esté en la obra. Una vez termina la etapa de varillería, las labores del taller, entonces termina el contrato. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El contrato por tiempo indefinido va a generar una serie de derechos al trabajador.
El trabajador va a tener derechos adquiridos y va a tener prestaciones laborales que va a ser generadora del contrato de trabajo. ¿Cuáles son los derechos adquiridos? El derecho a las vacaciones, el salario de Navidad y la participación en los beneficios de la empresa. No importa cómo termine el contrato de trabajo, esos derechos adquiridos son tanto para el contrato por tiempo indefinido como para los contratos por cierto tiempo. Ahora, el contrato por tiempo indefinido, cuando termina, y si termina con responsabilidad para el empleador tendrá que pagar prestaciones laborales que estarán conformadas por el preaviso y el auxilio de cesantía. No pasa con los contratos por cierto tiempo, porque los contratos por cierto tiempo, al cumplirse la finalidad para ese contrato, termina sin responsabilidad para el empleador, o sea que termina sin el pago de las prestaciones laborales, exceptuando en el caso de los contratos de obra o servicio determinado, que en ese, si pasa al terminar un contrato y empieza otra obra y no ha pasado un lapso de 3 meses, entonces el contrato se presume por tiempo indefinido. Exactamente. De igual manera, el contrato de temporada, si pasa de los 4 meses, entonces termina no con prestaciones laborales, sino con una asistencia económica. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. El contrato es preferible, como decía ahorita, que se haga por escrito, por una sencilla razón. Todos los contratos... Porque se dan muchas situaciones entre empleadores y empleados de litis judiciales, donde cuando no existe ese contrato por escrito, es más complicado, tanto para el empleado y principalmente para el empleador, porque ya hay que demostrar. En derecho hay una máxima que viene del derecho civil y se aplica a todos los derechos. Viene de la máxima latina que dice todo incumbi probatio. Tiene su fundamento en el artículo 1315 del Código Civil, que dice que todo el que alega un hecho en justicia tiene que probarlo. Y todo aquel que también quiera liberarse debe probarlo. Exacto. Sin embargo, en el derecho laboral, como dije ahorita, es un derecho totalmente sui generis. En el derecho laboral hay la inversión del fardo de la prueba. Así es. Hay elementos en los cuales el trabajador está eximido, está liberado de probar. ¿Cuáles son aquellos? Aquellos que se van a derivar del compromiso o de la obligación que está a cargo del empleador. ¿Quién lleva el registro de sus trabajadores ante el Ministerio de Trabajo? El empleador, que debe todos los años, en los primeros 15 días de cada año, reportar todos los trabajadores que tienen. Ese formulario se llama DGT3. Ahí te va a poner el nombre del trabajador, su cédula, la ocupación, el salario, la fecha de entrada. Sí, entonces eso es lo que pasa, que muchos empleadores hacen ese contrato verbal, no inscriben esos empleados ante el Ministerio de Trabajo. Incluso muchos ni siquiera llegan a registrarlo en la TCS. O solamente lo registran en la TCS y no registran el empleado ante el Ministerio de Trabajo, no reportan las eventualidades que van ocurriendo con ese empleado en la empresa, la salida, la entrada, el embarazo y ciertas otras situaciones que están obligados los empleadores a reportar ante el Ministerio de Trabajo. Cuando llegan al momento de la litis, entonces ahí está el problema, que usted dijo que ese fardo... Gracias a Dios, se ha ido incorporando la tecnología del registro y la plataforma del DGT3, que es del Ministerio de Trabajo, abre para usted poder inscribirlo en la Seguridad Social, en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, en la TCS. O sea que si usted no lo tiene en la DGT3, en el DGT3 del Ministerio de Trabajo, no podrá inscribirlo en la Seguridad Social. Pero hay muchísimos empleadores que, para evitarse la carga que significa la Seguridad Social, ni lo inscriben en el DGT3 ni en la TCS. ¿Qué corre y cuál es el riesgo que corre el empleador? Que si su trabajador empezó a trabajar en noviembre del 2022 y mañana el contrato de trabajo termina por cualquiera de las formas, el trabajador fácilmente puede alegar en su demanda que él tenía 7, 8, 10 años trabajando ahí. Y quien tiene que probarlo es el empleador, que diga, no, mire, yo lo inscribí en noviembre del 22.
tanto en el DGT3 con el Ministerio de Trabajo como en la TSS. Sí, y hablamos mucho de la informalidad. Y tuvimos un programa aquí hablando de la importancia de la formalización. Y la formalización no es solamente tú constituir tu empresa, porque muchas personas piensan que cuando se le habla de formalización, solamente se le está hablando de que, bueno, voy a constituir mi empresa, voy a tener mi RNC, pero estas cosas que estamos hablando ahora mismo, también es parte de esa formalización. De hecho, acabas de hablar de cuando te formaliza, la Dirección General de Impuestos Internos te da la cédula de esa empresa que es El RNC. el RNC. Pero cuando tú inscribes esa empresa y tus trabajadores en el Ministerio de Trabajo, te dan un registro nacional laboral, Exacto. que es tu mismo RNC con 2, 3 nomenclaturas de números adicionales. Entonces, si tú no tienes ese registro nacional laboral, no podrás acceder a la plataforma del Ministerio de Trabajo, ni podrás, porque no tiene el registro nacional laboral, beneficiarte e inscribir de igual manera en la plataforma del Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Así es, y muchas veces cuando surgen esas litis, el empleador entiende que la ley se inclina más al empleado, pero cuando tú vienes a evaluar la situación de formalidad que tiene la empresa, te das cuenta, bueno, el empleado ganó la litis, pero que tú no lo tenías en la TCS, no lo tenías registrado en el Ministerio de Trabajo. Entonces, cuando tú quieres beneficiarte de ese apoyo que puede brindar el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, no lo vas a encontrar porque tuviste esa falta, no tenías tus empleados inscritos, tu nómina tú no la tenías registrada ante el CIRLA, ¿no es que se llama? El CIRLA, que es la plataforma del Ministerio de Trabajo. Así es. Hay algo importante con el derecho de trabajo, derecho laboral. Nuestro sistema jurídico nacional está fundamentado en el Código Napoleónico. Y los códigos napoleónicos tienen su origen en el derecho romano germánico. Sin embargo, y vienen de principios del siglo XIX. Sin embargo, el derecho laboral es un derecho, como decía anteriormente, sui generis, especial y autónomo, que no viene del derecho napoleónico, no viene de los códigos napoleónicos, ¿no? Ni el derecho germano-románico. Entonces, este derecho laboral, que sirve para proteger a los trabajadores, tiene un principio que se llama principio protectorio. La relación entre empleadores y trabajadores es la relación de dos sectores desiguales. ¿Por qué? Porque el sector empleador es el dueño de los medios de producción, son los dueños de la tecnología, son los dueños del conocimiento. ¿Sí? Anteriormente y en el origen y post-revolución industrial, el trabajador nada más y exclusivamente era dueño de su fuerza de trabajo. Ahora con la tecnología ya no solamente es el esfuerzo físico. Al ser dueño sola y exclusivamente de su fuerza de trabajo, el empleador, que era el que tenía el conocimiento, el know-how, ese valor agregado, entonces, ¿qué buscaba? Explotar a ese trabajador, porque yo necesito mayor productividad, mayor rendimiento, disminuir mis costos, aumentar mis beneficios. El trabajador, ¿qué quiere? Menos hora de trabajo, mayores beneficios, mejores salarios, mejores condiciones. O sea, son situaciones que van a chocar. El empleador, como dueño del capital, agarra cada 5 años, cambia su vehículo. Desde que se acaba la garantía, va al concesionario y lo cambia. El trabajador apenas puede montarse el que mejor se puede montar. Estoy hablando de clase media hacia abajo. Es un Sonata, un Hyundai, ¿no? El empleador planifica sus vacaciones para irse a Denver, Colorado, a esquiar, a Disney con sus hijos. El trabajador en sus vacaciones apenas puede ir o al campo de donde es originario, o quizá en el mejor de los casos, a Boca Chica, a Najayo, y en el mejor de los casos, a un resort. Entonces, mientras el empleador se da la buena vida desde el punto de vista del trabajador que dice, pero yo vivo fajado trabajando. Así es. Entonces, esos intereses chocan. Chocan pero de igual manera, decía ahorita que el empleador, a ser dueño de ese conocimiento y de ese valor agregado y de llevar los registros y llevar su contabilidad y sus estados financieros, tiene mayor ventaja que el trabajador. Entonces, esa desigualdad que hay entre empleadores y trabajadores, el derecho de trabajo trató de nivelarlo a través de lo que se llama el principio protectorio.
El principio protectorio es un principio transversal que trata de igualar a dos sectores que son desiguales y lo hace a través de tres vertientes. Primero, el principio indubio pro operario, que eso significa que la duda debe favorecer al trabajador. ¿Delante de quién? De la Autoridad Administrativa de Trabajo, Claro. que es el Ministerio de Trabajo a través de todos sus Sí, departamentos. y cuando no existe esa organización y esa formalización de la que estábamos hablando, ahí es que se inclina más a proteger al trabajador. Exacto, o sea, tú Entonces, no si estabas hay- organizado, no inscribiste en la TCS, no lo... Entonces voy a creerle lo que dice el trabajador que tiene los 7 años y no los 3 meses que tú me Así dices. es. Por eso es la importancia de esa formalización, de esa organización por parte del Exactamente. empleador. De igual manera, ese principio de la duda favorece al trabajador debe aplicarlo el juez laboral. Por eso, como decía ahorita, cuando hay litis, a veces el empleador entendiendo que sí, que el trabajador apenas tiene 6, 8, 9 meses y no los 7 años que indica, al no estar formalizado, al no tener su documentación al día, al no llevar su registro debidamente organizado, entonces el juez ante esa duda se va a decantar a favorecer al trabajador. La segunda... Entonces ahí es lo importante, que luego no digan, bueno, la ley favorece al empleado, es que tú como empleador tienes que estar formalizado en todo el aspecto, tienes que mantener esa plantilla de empleados debidamente registrados ante el Ministerio de Trabajo y poder reportar ante el mismo cualquier eventualidad que surja con relación a los empleados, porque en el momento de la litis eso te va a beneficiar. Hablábamos ahorita del formulario de GT3, que es el formulario que inicia cada año. Sin embargo, durante el transcurrir del año completo, hay otro formulario que se llama el de GT4, que ese es el formulario de las novedades. Salió un trabajador, entró otro. Quedó embarazada. Aumenté el salario, cambié de posición a ese trabajador. Exacto. La mujer embarazada. O sea, todas las novedades que va ocurriendo, yo la voy reportando al Ministerio de Trabajo. Para completar la idea del principio protectorio hay dos elementos más. El segundo es la norma más favorable al trabajador. Entre dos normas, entre dos disposiciones legales, el juzgador, el tribunal o la autoridad administrativa de trabajo, el Ministerio de Trabajo, debe decantarse a aplicar la ley que más favorezca al trabajador. Y finalmente es la condición más favorable al trabajador. Entre una condición que establece la ley o el Código de Trabajo y una condición que yo doy de hecho en la práctica, yo tendré obligatoriamente que seguir aplicando esa condición, que por el uso y la costumbre yo he favorecido a mis trabajadores. De hecho, la ley establece normas mínimas y máximas. Establece en el contrato de trabajo una jornada de trabajo máxima de 44 horas a la semana. Esa es la jornada ordinaria. Si yo por necesidad de mi producción, por venta, por lo que sea, yo necesito que mi trabajador labore más de 44 horas a la semana, entonces yo debo pagar las horas extraordinarias por encima de eso. Establecimos un tope, 44 horas semanal. Pero si mi empresa, yo trabajo de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, ahí no hay 44 horas de trabajo. La ley no se mete conmigo, porque yo le estoy dando menos horas de lo que el trabajador dice la ley que debe elaborarme. Ahora, si trabaja más de las 44, sí, paga hora extra. Por ejemplo, entre una jornada de trabajo y otra, yo debo darle mínimo a un trabajador un día y medio de descanso continuo, 36 horas continuo. Por eso vemos que hay empresas que trabajan de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde y sábado al mediodía. Entonces, a partir del mediodía empieza su jornada de descanso hasta el lunes a las 8 de la mañana. Pero si mi empresa, como dije ahorita, trabaja apenas de lunes a viernes de 9 a 5, entre el viernes 5 de la tarde y lunes a las 9 de la mañana hay más de día y medio, 36 horas. La ley no se mete conmigo. Ahora, si le pongo a nada más 24 horas de descanso o 12 horas de descanso, entonces el Ministerio de Trabajo a través de sus inspectores dice, no, empleador, usted no puede hacerlo. El salario de Navidad. Dice el Código de Trabajo que el empleador debe entregarle al trabajador, a más tardar el 20 de diciembre de cada año, la 12ª parte de lo que
el trabajador concibió o ganó en el año entero. Si yo tenía un salario de 12,000 pesos, trabajé los 12 meses, 12 por 12 son 144, lo dividí entre 12 y tengo que darle 12,000 pesos de salario en Navidad. Pero si mi empresa dice, algo, si mi trabajador nada más trabajó 6 meses, el 1 de julio, cuando llega a diciembre, yo multiplico 6 por 12, 72, 72 entre 12, le doy 6,000. Pero yo porque soy un empleador que hago un ejercicio socialmente responsable con mis trabajadores, he decidido que sin importar el tiempo que tenga el trabajador durante el año, a todos mis trabajadores yo le voy a dar 2 salarios de Navidad. La ley no se mete conmigo. Claro. Ahora, cuando hay falta. Yo no puedo darle menos de la 12ª parte. Exacto. O de lo que le corresponde, según el tiempo que tiene. El artículo 177 del Código establece que el empleador está obligado a darle al trabajador cada vez que cumpla un año, 14 días de salario y 14 días de disfrute de vacaciones, hasta que el trabajador tenga 5 años. Mayor de 5 años yo le doy 14 días de disfrute y 18 días de salario. Ahora, si mi empresa, yo hago una tablita proporcional y digo, los trabajadores hasta 5 años tienen 14 días de vacaciones, de 5 a 10 años tienen 18 días, de 10 a 15 años tienen 20 días. Sí. El código no se mete conmigo, no interviene en eso. Lo que no puedo darle menos de los 14 días. O sea, que hay parámetros mínimos y máximos que siempre que no perjudique al trabajador, yo lo permito como Estado, lo permito como Ministerio de Trabajo. Sí, la importancia en todo eso que hemos estado hablando en relación a los emprendedores, ¿no? A los empleadores, es de poder estar debidamente organizado, porque ciertamente la ley va a favorecer al empleado. Sin embargo, usted como empleador, si ha mantenido todo su empleomanía, toda su nómina, sus plantillas laborales debidamente organizadas y reportadas tanto ante la GCS como ante el Ministerio de Trabajo, son formas que usted tiene de protegerse en caso de una litis, porque mayormente lo que ocurre, usted que tiene experiencia en tribunales en el ámbito laboral, seguramente conoce de primera mano de que ese es el principal aspecto que perjudica a los empleadores, el no estar debidamente organizado, no tener esas pruebas para poder demostrar ciertas cosas, ¿no? Que cuando no existen, entonces el empleado puede manipular y cambiar a su favor. Y la ley, ciertamente, como hemos dicho, se va a inclinar por beneficiar al empleado en la mayoría de los casos. Es tan importante la formalización que el contrato de trabajo termina por 3 grandes variables. Primero es el desahucio, que es la voluntad unilateral de cualesquiera de las dos partes, empleador o trabajador, poner fin al contrato de trabajo. El que ejerce el desahucio va a cargar con la parte económica, la responsabilidad que significa el pagar, si es el empleador, las prestaciones laborales, y si es el trabajador que lo decide, perder esas prestaciones laborales. Ahora, las otras 2 razones, y ahí sí viene la importancia de la formalización para el empleador, es el despido, que es la voluntad unilateral exclusivamente del empleador de poner fin al contrato de trabajo. ¿Por qué? Por cualesquiera de las 19 causales que establece el artículo 88 del Código de Trabajo, que son faltas. Y si usted no lleva un registro, si usted no está formalizado, entonces no podrá demostrarlo. Exacto. Mira a dónde llega el punto de la formalización y la organización. Son aspectos que el mismo Código de Trabajo establece que tú puedes despedir, pero si tú no llevas ese reporte, bueno, te puse una amonestación y todo es por escrito, ven, fírmame, y se lleva todo ese control. Bueno, llegaste tarde, llevé ese control, tienes tantos días llegando tarde, no estás haciendo tu trabajo bien. Toda esa falta que menciona el Código de Trabajo, si no llevo ese debido registro, bueno, no voy a poder beneficiarme de esa protección que da el mismo Código de Trabajo. ¿Qué otra importancia tiene esa formalización y esos registros? Que otra de las causales para el despido son que el trabajador haya faltado o haya incurrido en cualesquiera de las obligaciones
que el artículo 44 le pone a su cargo. Usted tiene una serie de obligaciones que cumplir, esta, aquella, la otra. Si no la cumple, y si yo no llevo mi registro, no tengo forma de cómo demostrarlo. El artículo 45 le impone al trabajador una serie de prohibiciones. Usted no puede llegar con arma de fuego a mi trabajo. Usted no puede llegar en condiciones de ebriedad o de consumo de estupefacientes. Usted no puede, de hecho, usted no puede hacer propaganda política, ni religiosa, ni rifar. Si yo llevo mi registro, entonces yo tengo cómo documentar esas faltas. Pero lo mismo pasa para el trabajador. El trabajador puede ejercer la dimisión, que es la voluntad unilateral exclusivamente del trabajador de poner fin al contrato de trabajo. ¿Pero por qué? El Código establece en el artículo 97 14 causales, que si el empleador ha incurrido en esas faltas, yo puedo dimitir. Pero no solamente por esas causales. El Código impone una serie de obligaciones al empleador, desde pagarme, en el artículo 46, de pagarme mi salario en el tiempo acordado, hasta tenerme inscrito en la Seguridad Social, en facilitarme las herramientas para ejercer mi trabajo. Si el empleador ha incumplido en cualesquiera de esas obligaciones, yo puedo dimitir. Pero también le prohíbe al empleador una serie de situaciones. Usted no me puede maltratar al trabajador, usted no me puede acosar al trabajador, no me puede acosar en términos eróticos y sexuales a la trabajadora, usted no me puede maltratar de palabra ni físico. O sea, una serie de obligaciones, de prohibiciones al empleador, que si él incurre, el trabajador también puede dimitir. ¿Por qué es importante el registro? Porque si el trabajador dice, no me están pagando mi salario a tiempo, yo tengo aquí mi nómina, que yo la corrí el 28 de cada mes y se le cargó en la cuenta de nómina a ese trabajador. Que no me tiene inscrito en la Seguridad Social. Mire aquí que está inscrito, mire la certificación. O sea, todos esos registros, esas formalizaciones le va a convenir al empleador para protegerse de eventuales situaciones o de eventuales litigios. Sí, no podemos durar horas y horas hablando acerca de este tema que es tan importante, sumamente importante. Y lo dije al inicio, son cosas que no se le presta la importancia que se debiera, pero toda esa formalización te puede librar en un momento determinado de situaciones bien incómodas y frustrantes cuando llegan esos momentos de litis. Ahora vamos a pasar a una pausa comercial y nos vemos en un ratito. Acá seguimos con este importante conversatorio con el licenciado Domi Abreu, especialista en Derecho Laboral. En el primer tiempo estuvimos hablando, qué importante es el tener ese contrato de trabajo, qué importante es estar debidamente formalizados y tener toda la documentación, todos los registros en orden en relación a los empleados. Y ahora quiero abordar el tema de las embarazadas, porque existen muchas dudas en el público, en los empleadores, qué cosas puedo hacer, qué cosas no se pueden hacer, cuáles son los derechos de los cuales goza la embarazada. Sé que el Código de Trabajo establece ciertas prerrogativas que ciertamente están destinadas a proteger esa condición especial por la que la mayoría de las mujeres en algún momento de nuestra vida se da, ¿verdad? Es el hecho de estar en ese estado de embarazo y la ley la protege, ¿verdad?, a la mujer cuando está en ese proceso y es parte de la fuerza laboral de algún tipo de empresa. Si pudiera decirnos de una manera breve cuáles son a esas protecciones que el Código Laboral le otorga a las embarazadas. La mujer embarazada, ente reproductor del ser humano, ¿no?, tiene precisamente una protección, una sombrilla que la protege,
que abarca una serie de prerrogativas a favor de ella. Lamentablemente hay muchos empleadores que entienden que una mujer embarazada no debe trabajar en su empresa como colaboradora, porque entienden que es una enfermedad y no es así. El embarazo es una condición del ser como decía, humano, sobre de todo la mujer. de la mujer para poder cumplir la etapa reproductiva. Indudablemente, ese estado de gestación muchas veces conlleva, y sobre todo los primeros meses de gestación, conlleva una serie de malestares que provoca o tiene como consecuencia un ausentismo laboral. El empleador que es rentista calcula horas de trabajo, días de trabajo productivo que estoy perdiendo y estoy pagando con ese ausentismo. Por eso vemos que hay muchísimas empresas que no emplean a mujeres en edades reproductivas. Sin embargo, el código, para evitar esa situación, protege a la mujer. El empleador no debe desahuciar a la mujer. Y cuando hablo de desahucio es terminar el contrato de trabajo, aunque pretenda pagarle sus prestaciones, cuando la mujer está en estado de gestación. Y esta cobertura se la abarca, se la extiende hasta 3 meses después del embarazo. ¿Qué beneficio tiene la mujer embarazada? En ese aspecto lo que quiere decir es, la primera parte que estableció es que aunque el empleador quiera acordar con la empleada embarazada, mira, te voy a seguir pagando, pero quédate en tu casa. Ahí podría ser. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo continúa con todas sus garantías. Y sobre todo, estoy pagándole el salario a la trabajadora. Exacto. Y ella tendrá su cobertura no solamente de su salario, sino lo que de significa la seguridad social que le brinda la protección en las consultas con su ginecólogo, con el obstetra, hasta llegar al momento del parto. Ahora, lo que no puede hacer el empleador es decir, como tú estás embarazada, toma tu dinero, tú tienes 5 años aquí, te tocan 120,000 pesos de prestaciones, vete y muchas gracias. No. De hecho, aunque lo acepte la trabajadora, dice la ley que es nulo de pleno derecho ese desahucio. Exacto. Todo eso lo hablamos aquí, que es nulo todo acuerdo que tienda a la persona a renunciar a sus derechos. Entonces, la mujer embarazada tendrá como beneficio, con esa protección que le brinda el código, de tener 14 semanas de licencia de pre y postparto. Antes el código establecía que eran 12 semanas, 6 semanas antes, 6 semanas después. Sin embargo, el convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual nosotros somos signatarios, adoptamos ese convenio, entró en vigencia después que fue refrendado por nuestro Congreso Nacional y ahora esa licencia pre y postnatal son de 14 semanas, 7 antes, 7 después. Ahora, por lo regular, la mujer acumula esas 14 semanas para que empiecen a contar a partir del parto. Otro beneficio que tiene la mujer embarazada es que si no ha tomado sus vacaciones, podrá agregarle el periodo de vacaciones una vez termine la licencia pre y postnatal. Durante el embarazo, la mujer... Y ocurre muchas veces, disculpe que le interrumpa, que hay empleadores que no lo permiten. Que no permiten que unan la licencia con las vacaciones. Si la trabajadora lo decidió así, no es que la empresa lo permita o no. No, o sea, una aclaración para los que nos escuchan, porque ciertamente he sabido y he escuchado de empleadores que le dicen, no, tú no puedes coger tanto tiempo junto, no puedes ausentarte tanto tiempo, juntar la licencia que provee el mismo código de trabajo a las embarazadas con las vacaciones. Sin embargo, es un mandato del código que dice que la mujer puede. Y el poder está inclusive por encima del deber. Así es. Entonces, durante su periodo de gestación, la mujer tiene, el empleador tiene que darle el permiso a la mujer para sus citas médicas, para
la observación y seguimiento del embarazo. Y aún después. La mujer embarazada no puede laborar en un área de trabajo que le perjudique a su salud, a su embarazo y a su condición de mujer en gestación. De hecho, si la mujer embarazada presenta situaciones que son incompatibles con su embarazo en el ambiente laboral, el empleador está en la obligación de cambiarla de posición hasta que dé a luz. La mujer embarazada, una vez haya dado a luz, goza todos los meses por un año de mediodía para que pueda llevar para que pueda llevar a la criatura al pediatra, a la supervisión médica. Lo de amamantar, el código del 92, que teníamos un tránsito fluido, daba la autorización al empleador para que le diera 3 permisos de 20 minutos para que pudiera amamantar a su bebé durante un año. Como yo ahora, aquí estando en la Lincoln con Bolívar, para cruzar ahí a la Lincoln con Roberto Pastoriza, solamente llegar de aquí a allá, cojo 25 minutos, o sea que ahora es imposible. Sin embargo, lo que se ha hecho es que esos 20 minutos se acumulan. 20 minutos 3 veces hacen 60 minutos. 60 minutos es 1 hora. Entonces, el empleador tiene que darle 1 hora a la trabajadora durante ese año diario. Si usted trabaja de 8 a 5, la trabajadora podrá decir, entro a las 9 de la mañana o me voy a las 1 hora menos. Y así puedo dedicar esa hora para amamantar a la bebé o el bebé. De hecho, hay muchas empresas aquí que han creado infraestructura de cuarto frío para que la madre se ordeñe y pueda guardar la leche materna en ese lugar y posteriormente poder llevársela a su criatura. Otro beneficio que tiene la mujer embarazada después del parto, nuestra seguridad social le da 1 año de subsidio de lactancia. Con los precios que tienen la leche de fórmula materna, no es mucho, pero sirve como una asistencia a la madre. El sistema dominicano de la seguridad social le brinda a esa mujer embarazada durante su embarazo, para el parto y después para las consultas pediátricas a través del sistema dominicano de la seguridad social en el subsistema de las ARS. Entonces tiene su cobertura médica. Por eso es la importancia, y volvemos a la formalización que estamos hablando del principio, de que el emprendedor, de que el empleador tenga toda su documentación debidamente al día, que tenga a sus trabajadores y a sus trabajadoras, sobre todo, inscritos en la seguridad social. Y eso es parte de la formalización. ¿Qué ocurre con respecto a ese salario que devenga la mujer embarazada una vez da a luz? En la licencia que hay un proceso especial que el empleador debe realizar ante el Ministerio de Trabajo para que tiene que ver con ese salario después de dar a luz. El salario de la licencia pre y postnatal estará a cargo de la seguridad social. Ahora, ¿qué pasa? Que la burocracia va a tener como consecuencia de que la mujer entonces va a cobrar su salario con retraso. Y se ha buscado una salida que yo sigo pagándole el salario a la mujer, se lo sigo depositando en su cuenta de nómina y la tesorería me acredita lo que yo le he pagado a ella en el tiempo, en el pago que yo debo hacer del monto global que debo pagar de todos mis empleados. ¿Por qué? Porque cada licencia que debe ser remunerada por la Seguridad Social, yo tengo que llenar un formulario sellado y firmado por el médico. Tengo que el Departamento de Recursos Humanos tiene que tramitarlo a la TCS. Pero es importante que los empleadores sepan, porque muchas veces la mujer queda embarazada, no la tengo registrada en el Ministerio de Trabajo, no conozco, no sé que yo debo reportar ese embarazo, reportar cuando ella da luz y reportar y hacer cumplir, ¿no?, con ese procedimiento para ciertamente poder recibir ese salario
por parte de la seguridad, ¿verdad? Pero Que sí, existe. va a la consecuencia mucho más allá a ese nivel. Porque si yo agarro y no tengo a mi trabajadora inscrita en la seguridad social, yo tengo que cargar con el costo del parto, Sí, el costo médico, el costo de los gastos de medicina y pagarle su licencia de el dinero de la empresa. así es. Wow, se me quedaron tantas cosas para preguntarle. Yo creo que usted va a tener que venir otro día. Bueno, si me invitan, yo regreso. Está bien, sí, porque se quedaron unos puntitos. Ya realmente por el tiempo ya tenemos que irnos. Muchísimas gracias, licenciado Domi Abreu, por haber estado acá con nosotros, poder compartir tantas informaciones ciertamente muy importantes que todo empleador debe conocer. Muchísimas gracias nuevamente por seguirnos y por vernos como cada miércoles acá en esta sección Vía de Emprender de su programa Periodismo y Sociedad en TV. Nos vemos el próximo miércoles.